El siguiente programa no es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni representa necesariamente su posición oficial. Aquí, enfrente de nuestros ojos, exploramos cómo las profecías antiguas y modernas se cumplen hoy ante nosotros. Analizamos las escrituras, los acontecimientos mundiales y las palabras de los profetas buscando entender el mensaje que el Señor nos da en estos últimos días. Le invitamos a escuchar con mente abierta y corazón dispuesto, recordando que el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad, porque las señales ya están frente a nuestros ojos. Google ha desvelado las increíbles cualidades de su nuevo chip cuántico. Se llama Willow y es capaz de llevar a cabo en 5 minutos lo que a un superordenador convencional le costaría 10 cuatrillones de años. Es más de la edad que se le presupone al universo. Son cifras realmente difíciles de abarcar. Hi, I'm Julian Kelly. Los propios creadores del chip aseguran en la revista Nature que se trata de un dispositivo alucinante y que esperan que en solo 5 años Willow podrá acelerar de manera radical, por ejemplo, la investigación de nuevos fármacos. Future commercially useful applications in areas like pharmaceuticals. Además de una potencia de cálculo extraordinaria, el chip de Google ha realizado grandes avances en la corrección de errores. Harmur Neven, fundador y director de Google Quantum IA, asegura que estos avances allanan el camino hacia un futuro ordenador cuántico útil y a gran escala. Google ha hecho un anuncio sorprendente. Su nuevo chip cuántico Willow podría estar accediendo a universos paralelos. Según Harmut Neven, fundador de Google Quantum AI, el rendimiento de Willow es asombroso y da crédito a la noción de que la computación cuántica ocurre en muchos universos paralelos. Willow resolvió un problema computacional en menos de 5 minutos que habría tomado a las supercomputadoras más avanzadas actuales 10 septillones de años, un tiempo que supera lo que la ciencia afirma ser la edad del universo. Esto ha llevado a algunos a especular que Willow está aprovechando la computación cuántica en múltiples universos paralelos. La teoría del multiverso sugiere que existen muchos universos paralelos en el espacio profundo, cada uno con su propia versión de la realidad. Esto se basa en la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, que propone que cada acción en nuestro universo crea una bifurcación en el espacio-tiempo, llevando a una infinidad de líneas de tiempo. Aunque la afirmación de Google es desconcertante, algunos científicos son escépticos. El astrofísico Eitan Siegel argumenta que la afirmación es especulativa y que no hay evidencia suficiente para probar la existencia de universos paralelos. En resumen, la afirmación de Google es intrigante, pero es importante abordar la noticia con un enfoque crítico porque aún no se puede ser probado que existan los universos paralelos. A veces tenemos sueños o visiones que advierten de desastres futuros. ¿Significa eso que esos acontecimientos son inevitables o son visiones de un universo cuántico? En la doctrina Santo de los Últimos Días, aprendemos que Dios conoce el fin desde el principio, pero también que puede utilizar visiones para motivar un cambio. Puede ser que ciertas profecías sean advertencias condicionales que solo ocurrirían si la humanidad no se arrepiente o cambia de rumbo. Este tema lo exploraremos apoyándonos en ejemplos de las escrituras históricos en la física cuántica como metáfora de futuros múltiples y en principios doctrinales. Al final, reflexionaremos sobre nuestro propio papel para influir en el futuro, porque para los profetas era el futuro, pero para nosotros es un presente que está frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas
bajo la visión del Evangelio Restaurado. Saludos, les habla el hermano Héctor Campos, llegando a ustedes en su canal Evidencias Sin Fronteras por YouTube. Saludos a los últimos en comentar, a Julián Samuel Huamán Valderra, al hermano Santiago Lázaro y a Albert López. Un saludo a todos, gracias por sus comentarios. Si eres nuevo en el canal, dale suscribir, dale a la campanita para recordarte cuando subimos un video nuevo. Hacemos uno cada semana. En las escrituras, algunos profetas reciben visiones muy detalladas del futuro. Por ejemplo, el profeta Nefi vio la crucifixión de Cristo como si fuera un acontecimiento que estaba viendo en tiempo presente. ¿Esas visiones son películas del futuro, calculadas por la mente de Dios? ¿O quizá Dios permite ver el futuro más probable partiendo de las decisiones presentes? En todo caso, la Escritura enseña que Dios sabe con certeza todos los acontecimientos futuros, y sus propósitos no pueden frustrarse sino el de los hombres. Sin embargo, el Señor a veces usa la profecía precisamente para inducir al arrepentimiento, insinuando que el futuro puede cambiar. Por ejemplo, la ley de Moisés advertía: si un falso profeta predice algo en nombre de Dios que no sucede, se consideraría una profecía fraudulenta. Eso no quiere decir que Dios no revela un futuro imposible de evitar. Muchas advertencias proféticas incluyen una cláusula condicional: si no os arrepentís. Así aprendemos que aunque Dios sabe el resultado final de su plan, nuestros propios planes sí pueden frustrarse. ¿Crees que las visiones proféticas nos muestran un futuro fijo o la posibilidad de cambiarlo mediante el arrepentimiento? Un caso clásico es el profeta Jonás. Dios le ordenó predicar a Nínive, la capital de Asiria. Se le envió con un mensaje de condenación. Jonás gritó: en 40 días Nínive será destruida. De hecho, Dios no menciona explícitamente si no os arrepentís en el pasaje, pero al oír la advertencia, el rey y el pueblo se arrepintieron sinceramente, se vistieron de cilicio, hicieron ayuno y clamaron a Dios. El resultado fue que Nínive fue perdonada, y Jonás se enfadó por haber perdido la apuesta del enemigo derrotado. Que la profecía de destrucción era una advertencia condicional. La calamidad se podía evitar si el pueblo cambiaba de actitud. Así, la visión de Jonás sobre el futuro de desastre no llegó a suceder porque las personas hicieron caso a la voz profética. Esto plantea la pregunta: ¿qué tan real era ese futuro que vio? Esa visión la vio Jonás, dio Dios a Jonás un resultado posible que luego desvió. En precedentes como el de Jonás vemos que a veces los profetas narran visiones que se cumplen solo si se transforma el corazón de la gente. ¿Qué nos enseña este ejemplo sobre las profecías condicionales? La Biblia está llena de alertas de este tipo: arrepentíos y seréis perdonados, que permite cambiar el desenlace. Un ejemplo histórico posterior a los tiempos bíblicos lo dio el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, en 1890. En aquella época la iglesia estaba siendo presionada por el gobierno de los Estados Unidos para renunciar a la poligamia. Wilford Woodruff relató que Dios le mostró en visión exactamente lo que sucedería si no poníamos fin a esta práctica. Según su propia narración, de no hacerlo, no habría uso para ninguno de los hombres de este templo de Logan, porque todas las ordenanzas se habrían suspendido. Habría reinado confusión por todo Israel y muchos hombres hubieran sido encarcelados. En otras palabras, la visión anunciaba la destrucción del trabajo del templo y un gran caos. Sin embargo, en la práctica, esa visión no se cumplió. La iglesia obedeció el mandato del Señor, emitió el manifiesto y terminó oficialmente con la poligamia. La profecía de Wilford Woodruff resultó ser una advertencia de lo que hubiera pasado si no se obedecía la revelación. Pero es interesante que él vio en visión ese futuro probable. En sus palabras, esa es exactamente la condición en la que habríamos estado de no actuar. Este ejemplo nos muestra que la visión profética puede referirse a un futuro posible que llegó a evitarse gracias a la obediencia. Wilford Woodruff mismo planteó: ¿debía la práctica terminar de este modo o de la manera que el Señor nos ha manifestado protegiendo a los líderes y a los templos? La respuesta fue actuar según la luz actual. A veces la ciencia nos ofrece metáforas sorprendentes para ilustrar estas ideas. En la física clásica del siglo XIX se creía que el universo era totalmente determinista. Conociendo la posición y la velocidad de todas las partículas, alguien podría calcular el futuro exacto. Pero esa visión cambió con la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica se sabe que no es posible conocer con certeza todos los valores de todas las partículas al mismo tiempo. Se le llama principio de incertidumbre.
La mecánica cuántica solo nos da probabilidades de resultados. Una interpretación llamativa de esta teoría es la de los muchos mundos. Según ella, cada evento cuántico genera una ramificación del universo en diferentes resultados simultáneos. En un experimento cuántico, todos los posibles resultados se realizan, pero en mundos paralelos distintos. Imaginen, por ejemplo, el famoso gato de Schrödinger en una caja. En una rama del universo, el gato está vivo al abrirse la caja, y en otra rama está muerto. Todos esos mundos coexisten, pero ya no interactúan. Es que hay dos conjuntos de reglas. Cuando no se está mirando, la función de onda simplemente evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Pero cuando se está mirando, cuando se realiza una medición, la función de onda colapsa repentina e irreversiblemente. Y la probabilidad de medir cualquier resultado particular está dada por la amplitud de la función de onda asociada con ese resultado al cuadrado. Ahora, el propio Schrödinger odiaba esta formulación, razón por la cual inventó el famoso experimento teórico del gato de Schrödinger. Pon un gato en una caja con un átomo radioactivo. Agrega un detector de radiación que activa la liberación de gas venenoso de cianuro. Bien, aunque era solo un experimento teórico, Schrödinger señaló útilmente que este dispositivo debe estar asegurado contra la interferencia directa del gato. El objetivo del experimento es ampliar el estado del átomo hasta el estado de algo macroscópico y tangible. Podría haber elegido cualquier cosa, no tenía que estar vivo, pero Schrödinger prefirió un gato. Si el átomo se desintegra, el dispositivo detecta radiación, libera el veneno y el gato muere. Si el átomo no se desintegra, el dispositivo no detecta la radiación, no se libera veneno y el gato permanece vivo. Dado que el estado del gato y el aparato detector están directamente vinculados al estado del átomo, decimos que están entrelazados. Las cosas se ponen raras cuando, según la mecánica cuántica, el estado del átomo no tiene que estar desintegrado ni no desintegrado. Generalmente esta es una superposición de ambos, desintegrado y no desintegrado al mismo tiempo, suponiendo que no se hayan realizado mediciones. Este estado de superposición del átomo se entrelaza con el detector y luego con el gato. Entonces, después de un tiempo, la función de onda de todo dentro de la caja está en una superposición. Si el átomo no se ha desintegrado, el veneno no se ha liberado y el gato está vivo. Y si el átomo se ha desintegrado, el veneno se ha liberado y el gato está muerto. Entonces, según la mecánica cuántica, el gato realmente está vivo y muerto al mismo tiempo. Solo cuando abrimos la caja y hacemos una medición, la función de onda colapsa y el gato se vuelve vivo o muerto. En estos días, el gato de Schrödinger se usa como una forma de mostrar cuán extraña es la mecánica cuántica. Pero ese no era el punto de Schrödinger. Él quería mostrar que la mecánica cuántica, así como estaba formulada, estaba mal. Entonces, retomando el argumento de Schrödinger en este video, quiero mostrar que hay una mejor manera de pensar sobre el gato de Schrödinger. De hecho, una mejor manera de pensar la mecánica cuántica, y creo que es más lógica y consistente. Bueno, entonces en el experimento teórico del gato de Schrödinger, el átomo radioactivo en una superposición de desintegración y no desintegración se entrelaza con el detector y a su vez con el gato. Recuerda que estamos hechos de electrones y átomos que obedecen las leyes de la mecánica cuántica, así que también somos mecánicamente cuánticos. Entonces, cuando abrimos la caja no hay medición ni colapso de la función de onda, simplemente nos entrelazamos con el estado del todo dentro de la caja. Entonces vemos al gato vivo y vemos al gato muerto. ¿Y cómo es posible eso? Supongo que nunca antes has visto un gato vivo y muerto a la vez. Pero la solución es que el tú que vio al gato vivo y el tú que lo vio muerto, en realidad habitan mundos separados. Con eso quiero decir que existen en sus propias realidades completas y esas realidades nunca interactuarán. Pero en términos sencillos, la interpretación de muchos mundos sugiere que existen multitud de futuros posibles simultáneos cada vez que ocurre una decisión que se le llama medición cuántica. La realidad se bifurca, como explica la Stanford Enciclopedia. La idea fundamental es que existen miriadas de mundos en el universo. Cada vez que se realiza un experimento con diferentes resultados posibles, todos los resultados se obtienen, cada uno, en un nuevo mundo creado. De modo que nuestro universo real sería solo una de esas ramas. Esta teoría implica que hay un enorme número creciente de mundos paralelos coexistiendo, en cada uno de los cuales se materializan diferentes futuros. La mecánica cuántica aún admite debate. Ninguna interpretación es 100% unánime, pero la metáfora es poderosa. ¿Y si Dios pudiera ver todos esos futuros simultáneamente? Él podría observar cuál de ellos se cumpliría según nuestras elecciones libres. A veces puede mostrarnos uno de esos futuros probables para advertirnos.
De acuerdo con esta analogía, las visiones proféticas serían como viajar a una de esas ramificaciones, un futuro que Dios conoce como posible, pero que puede todavía ser evitado o cambiado si tomamos otro camino en nuestro mundo. Tal vez sea solo una posibilidad creada, como podemos crear miles de opciones con un algoritmo de IA sin que sea totalmente real. Una especie de universo paralelo espiritual al estilo holograma, solo para predecir sin que se convierta en un universo material existente y cohabitable. En las escrituras leemos que el Señor creó todo espiritualmente primero. Podría ser que tengamos una especie de mundo espiritual creado solamente para ver esas opciones posibles de futuro de acuerdo con acciones específicas que cumplamos hoy. Esto solo sería una manera de verlo de forma metafórica. No sabemos exactamente cómo Dios puede ver el futuro o cómo Dios puede estar en todas partes, tanto presentes, pasadas y futuras al mismo tiempo. Pero parece interesante hacer esta analogía científica. En la historia de la iglesia vemos más ejemplos de visiones dadas a profetas fieles que al final no se concretaron. Una de mis favoritas es, además de la visión de Wilford Woodruff, esta es la llamada profecía del presidente griego. Según relatos no oficiales, a finales de los años 40, el presidente George R. Smith tuvo una visión apocalíptica de una nueva guerra mundial. En esta, el presidente George R. Smith dio detalles específicos. Dijo que la tercera guerra mundial iba a ser mucho peor que la segunda y iba a ser inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra. La Unión Soviética sería muy poderosa. Estados Unidos retiraría sus misiles nucleares de Europa, que estaban guardados en silos subterráneos. El presidente de los Estados Unidos llegaría a ser el primero de origen griego. Al pueblo de los Estados Unidos se le confiscarían sus armas. La Unión Soviética transportaría miles de tanques en camiones. El periodo más duro de la Gran Depresión sería un paseo comparado con esta guerra. Pero los datos son sorprendentes. Poco después, en los años 70-80, algunos de estos puntos parecían cumplirse al pie de la letra. Dukakis, un hombre de origen griego, era candidato presidencial y estuvo a punto de ganar las elecciones por el Partido Demócrata. Y los misiles Pershing daban tensión en Europa. Sin embargo, esa guerra profetizada nunca estalló. Queda la especulación de que la visión era una advertencia que se logró evitar, porque el propio presidente Smith advirtió en un discurso en 1946: temo que el tiempo ha llegado, a menos que llamemos al arrepentimiento de los pueblos. La gran guerra que acaba de terminar será insignificante comparada con la que está ante nosotros, y podemos evitarla si cada uno hace su parte. ¿Significa esto que debemos esperar un presidente griego o una tercera guerra? Probablemente no literalmente. Más bien sugiere que los líderes debían actuar para evitar la trayectoria. La Segunda Guerra Mundial vino como consecuencia de un aprovechamiento del victimismo y el odio por parte de los que perdieron la guerra. En este caso, en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra llamada así, los alemanes perdieron mucho, se les impuso demasiadas cargas económicas que hicieron que Alemania sufriera mucho económicamente. Hitler se levanta como el salvador de Alemania, diciendo que había que vengarse por todo lo perdido después de la Primera Guerra Mundial. Culpó a los judíos, que eran grandes banqueros, comerciantes de Alemania, de causar la caída de la Primera Guerra Mundial. E incluso empezó a culpar a sus vecinos para tener una excusa para invadir y fortalecer a Alemania, haciéndose grande y superior. Estábamos en la misma al terminar la Segunda Guerra Mundial. En este caso ya la Unión Soviética, adueñándose de parte de Europa, quería imponer el comunismo con un mismo sistema, creando odio y resentimiento en las personas. Justo en esos años, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días empezó a tender la mano a la Europa devastada. En 1946, el presidente Smith conversó con el presidente de los Estados Unidos, el cual se sintió muy a gusto al ver que la Iglesia conversara con él para pedirle permiso en llevar a Europa todo tipo de alimentos, víveres y ropa, en fin, hacer una ayuda masiva
a justamente los países que habían sido enemigos en la guerra y que ahora acababa de terminar, a través de el elder Rotas Benson, que en este caso era enviado para reabrir misiones y encabezar enormes envíos de ayuda humanitaria. Animó a los santos victoriosos de Europa a perdonar y ayudar a sus antiguos enemigos, dando un testimonio vivo de reconciliación. ¿Esto influiría en la política global? Pues es posible, porque en 1946 comenzó esta ayuda de la Iglesia de Jesucristo y el presidente de los Estados Unidos le dio la aprobación. Y en 1948 Estados Unidos lanza el Plan Marshall, destinando unos 13.000 millones para reconstruir 16 a 18 países de Europa, principalmente Reino Unido, Francia y Alemania Occidental. En lugar de imponer castigos duros como había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión, al parecer, este plan de la Iglesia motivó al Plan Marshall y a hacer un puente aéreo que ayudara a la reconstrucción. Alemania quedó integrada al bloque occidental y no al soviético. Quizá esa política de perdón y ayuda contribuyó a enfriar las tensiones. Al enfriar las tensiones, esta visión del presidente griego no se cumplió. Fíjense cómo el plan del Señor se cumplió a través de el arrepentimiento, el perdón, el envío de ayuda, un cambio de visión y de paradigma en el presidente de los Estados Unidos y en la política de respuesta al fin de la guerra. La física cuántica como metáfora y los ejemplos doctrinales coinciden en una idea poderosa. Existen muchos futuros posibles, pero Dios ha señalado el que ocurrirá. Las revelaciones inmutables, sin cláusulas condicionales, se cumplen con seguridad, mientras que las advertencias se lanzan para inducir al arrepentimiento y permitir otro resultado. En el libro de Apocalipsis vemos que estas visiones de Juan deben cumplirse porque no hay una cláusula de arrepentimiento. Incluso en más de una ocasión, el profeta Juan dice, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios, y no se arrepintieron de sus males, no se arrepintieron de sus pecados. Fíjense que si vemos esto como metáfora de futuros posibles, al parecer en todas las visiones de futuros posibles, el hombre no se va a arrepentir, y por esa razón es que no sabemos el día ni la hora en la que el Señor vendrá, porque nuestras decisiones pueden acelerar o retrasar esas visiones del futuro. No sabemos exactamente el día ni la hora de la venida de Jesucristo, pero sí sabemos que hay pasos y hay cosas que deben cumplirse. Ahora, ¿cuánto tardará eso en cumplirse? ¿Tardará mucho tiempo, menos tiempo? ¿Se acortará, se alargará? Eso va a depender de las decisiones del mundo. El mundo puede, por sectores, arrepentirse, pero globalmente no lo harán, según lo que Juan nos indica. No se arrepintieron para darle gloria a Dios. Entonces, todos los acontecimientos del libro de Apocalipsis y las visiones que vendrán y las calamidades que se predicen vendrán, ya sea alargándose en tiempo o acortándose al tiempo de acuerdo con el trabajo que hagamos nosotros como miembros de la iglesia, como seguidores de Cristo, como portadores de la verdad, al cambiar al corazón de muchas personas, o al contrario, si nuestra pasividad y nuestra falta de fe hace más bien que todas las calamidades se aceleren. Pero bueno, como recuerdo de Doctrina y Convenio, no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Nuestras acciones personales pueden cambiar el curso de la historia para bien o para mal, pero la obra de Dios no se frustrará, sino la de los hombres. Lo primero que debemos distinguir es la fuente de la profecía. Lo más seguro es fijarse si está en las escrituras canónicas de la Iglesia, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenio, o en las declaraciones oficiales de la primera presidencia. Segundo, busquemos cláusulas condicionales. Frases como si no os arrepentís indica que hay una elección. Al contrario, la profecía afirmada por la primera presidencia o en el canon de las escrituras, esos futuros deben cumplirse sin cambio posible. Tercero, recordemos que tenemos el libre albedrío. Podemos hacer que se cumplan las profecías felices obedeciendo al Señor y a los profetas viviendo, o evitar las malas arrepintiéndonos. Ahora, ¿qué futuro quieres ver realizado en tu vida? Cada uno de nosotros puede influir hoy en lo que sucederá mañana.
Los líderes actuales nos instan a la reconciliación y al perdón. Como el señor presidente Russell M. Nelson, ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores ahora y siempre. ¿Y cómo esperar paz en el mundo si no procuramos la paz individual? También nos indicó el presidente Nelson. ¿Cómo podemos esperar que haya paz en el mundo cuando individualmente no procuramos la paz y la armonía? Al acercarnos a la Pascua de Resurrección, mis pensamientos han permanecido en uno de los últimos momentos del ministerio terrenal del Salvador. Al ser crucificado en el Calvario, el Redentor de todo el género humano pronunció estas palabras atemporales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo fue posible que, en su momento de intensa agonía, Jesucristo pidiera a su Padre que perdonara a quienes lo atormentaban? Y sin embargo, en la cruz, Jesús hizo exactamente eso. Practicó lo que había predicado. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos aborrecen e incluso a orar por aquellos que nos ultrajan. Sé por experiencia personal que el perdón bendice tanto al que perdona como al que es perdonado. No es fácil perdonar a quienes nos han decepcionado, herido, engañado o difundido falsos rumores sobre nosotros. No obstante, no perdonar a los demás es veneno para nosotros. Los rencores son una carga. Los desacuerdos airados nos separan. La animosidad y el odio pueden dividir a las familias. Y sin embargo, el consejo del Salvador es claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar a los demás no significa condonar una conducta pecaminosa o delictiva. Y ciertamente no significa permanecer en situaciones de abuso. Pero cuando escogemos perdonar a los demás, permitimos que el Señor elimine el veneno de nuestra alma, permitimos que Él calme y ablande nuestros corazones, para que podamos ver a los demás, especialmente a los que nos han hecho daño, como hijos de Dios y nuestros hermanos y hermanas. Cada Pascua de Resurrección nos regocijamos en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la personificación del perdón. Mis queridos amigos, los invito a considerar con espíritu de oración si hay alguien a quien deberían perdonar. ¿Se librarán de los resentimientos que puedan estar albergando? No imagino una manera más adecuada de honrar al Señor Jesucristo en esta Pascua de Resurrección. Les prometo que a medida que perdonen, el Salvador los aliviará de la ira, el resentimiento y el dolor. El Príncipe de Paz les brindará paz. Jesucristo ha resucitado. Él los ama. Gracias a Él pueden experimentar el gozo y el milagro del perdón. En última instancia, cada visión de advertencia es una oportunidad. Si escuchamos, podemos cambiar el resultado. La historia de Jonás y la de los santos posguerra lo demuestran. Al arrepentirnos y actuar con fe, transformamos destinos. Que esa enseñanza nos inspire a estudiar las señales de los tiempos, confiar en los profetas modernos y tomar las decisiones correctas, sabiendo que nuestro arrepentimiento y la obediencia pueden desviar incluso las visiones más terribles. Ahora la pregunta para ustedes: ¿de qué manera ejercemos nuestro libre albedrío para influir en el futuro? ¿Reconoce en tu vida ejemplos de advertencias que pudiste cambiar con tu respuesta? ¿Cómo te preparas ante los hechos actuales que te animan a escuchar al profeta viviente? La voz profética siempre llama a actuar. Si escogemos esas advertencias con fe, podremos asegurarnos de cambiar hacia el futuro que Dios quiere que nosotros vivamos, en lugar de uno al que nos ha advertido evitar. Cada uno, usando su albedrío moral, podrá construir un hermoso futuro y verlo frente a nuestros ojos.